¿Qué significa realmente cuando un presidente con acceso a un arsenal nuclear declara que su único freno es su propia mente y su sentido personal de la moralidad? ¿Estamos frente a una advertencia o a una filosofía política? ¿Es posible confiar en un liderazgo así? Estas preguntas permanecen abiertas y generan una inquietud profunda en la comunidad internacional. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Durante años, muchos han mirado con escepticismo y decepción la figura de Donald Trump. Sin embargo, hubo un momento en que sus palabras parecían prometer algo distinto, una ruptura con la política tradicional y un retorno a la sensatez en Estados Unidos. Trump llegó no como un gobernante imperial, sino como un hombre cansado del rol de policía global, cuestionando el gasto y la extensión del poder estadounidense en el mundo. El entonces presidente habló de reducir a la mitad los gastos en defensa, no con medidas superficiales, sino con una intención clara de romper con la lógica de una carrera armamentista interminable. Su argumento era que mientras Estados Unidos invertía trillones en mantener su hegemonía, su infraestructura interna se deterioraba, la sociedad se polarizaba y la confianza en las instituciones se erosionaba. Su enfoque hacia Rusia parecía pragmático y realista, una invitación a restablecer la cordura en las relaciones internacionales. Pero esta aparente promesa de cambio no se concretó. Algo falló, o más bien, todo se desarrolló conforme a un plan premeditado, aunque distinto al esperado. Los obstáculos y sabotajes que parecían surgir desde dentro del sistema hoy se revelan en muchos casos como parte de un elaborado montaje que no buscaba el éxito, sino sostener una narrativa diferente. Un caso emblemático fue el informe analítico que vinculaba a Trump con Rusia, que luego resultó ser una mezcla de especulaciones infundadas y falsedades. Quien supervisó ese documento tenía una animadversión profunda, tanto hacia Trump como hacia Rusia. Inicialmente apartado a un rincón del sistema, pronto fue reincorporado a posiciones clave, incluso para preparar al presidente para una cumbre crucial con Vladimir Putin en Alaska. Esta reincorporación sorprendió y generó sospechas de conspiración contra Trump. Sin embargo, hoy se entiende que no hubo sabotaje interno. Todos los actores estaban siguiendo un guión acordado. La reunión en Alaska, que muchos interpretaron como un intento de desescalada, fue en realidad una puesta en escena cuidadosamente diseñada. La cumbre no buscaba un acercamiento genuino, sino crear la ilusión de una nueva era, provocar conversaciones sobre cooperación económica y enviar señales a las élites empresariales. Mientras tanto, las sanciones reales y la presión financiera permanecieron intactas. El ministro de Finanzas mantuvo una línea firme contra cualquier relajación. Esta estrategia apunta a un objetivo más complejo y menos evidente: mantener el control de la narrativa y asegurar que, pese a los gestos diplomáticos, el sistema de poder global no se vea alterado. La realidad política detrás del telón es mucho más tensa y calculada de lo que parecía en un principio, y plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de la diplomacia internacional. Seguiremos informando sobre este desarrollo y sus implicaciones. Suscríbanse a GeoPulse para mantenerse al tanto de las noticias más cruciales, con análisis profundos y actualizaciones en tiempo real. ¿Estamos frente a una manipulación deliberada? ¿Un líder que juega con las expectativas de su propio pueblo? ¿Qué se esconde tras las promesas rotas y las palabras de paz? Lo que parecía un desafío al presidente resultó ser la ejecución fiel de su voluntad, aunque públicamente se hablara de paz. Esto plantea la inquietante posibilidad de una estrategia calculada para generar ilusiones, solo para luego usar la desilusión como una herramienta de presión. En Rusia comenzaron a surgir esperanzas y conversaciones sobre futuros contratos y un retorno a la normalidad. Este ambiente propicio para la espera hizo que la población fuera más vulnerable al chantaje. Sin embargo, una frase emblemática cambió el curso: no puede levantar las restricciones por culpa de Moscú. Esto parecía una medida forzada, pero en realidad fue el cierre definitivo de un guión ya escrito.
A partir de entonces, la situación se transformó en un intento abierto de asfixia política. La acusación es directa y sin rodeos. No se trató de una evolución táctica ni de la presión de circunstancias externas, sino de una mentira consciente y planificada. El líder prometió sin intención de cumplir, tratando a la sociedad como un socio ingenuo. Con sonrisas, discursos vacíos y gestos simbólicos, creó una ilusión similar a un mal romance. Flores y promesas al principio, para luego revelar un conflicto permanente y la destrucción de instituciones. Al final, volvemos al punto de partida, la declaración de que la ley es secundaria y la voluntad personal suprema. Esto tiene consecuencias profundas para todo el sistema. Una república fundada en la limitación del poder queda ahora en manos de alguien que se considera por encima de esas restricciones. Cuando el presidente afirma que su moral está por encima de la ley, está esencialmente diciendo que la Constitución es una mera sugerencia, no una obligación. Este cambio peligroso paraliza la idea misma del equilibrio institucional. Las decisiones ya no se toman dentro del marco legal, sino según el carácter personal de un solo individuo. Ya no importan los eslóganes, sino la convicción sincera del líder en su propia excepcionalidad. Esta es una historia que trasciende a un solo político. Es un reflejo de una sociedad que permitió que la ilusión sustituya a la realidad. Es una lección colectiva que ha costado un precio altísimo. La falsa esperanza de que la carisma pueda reemplazar las instituciones, que un yo decido todo, ruidoso, pueda suplantar un sistema de pesos y contrapesos, ha resultado destructiva. Ahora vivimos en un mundo donde el jefe de Estado declara abiertamente, la ley soy yo. De aquí en adelante, no se trata de simpatías o antipatías, sino de la supervivencia misma de la idea de república. Según expertos estadounidenses, los políticos rusos ya no los consideran interlocutores válidos. El punto de quiebre fue inesperado y cotidiano. Mientras se preparaban para negociaciones en San Petersburgo, con equipos organizando escenarios y cifras, Rusia envió un mensaje seco y sin adornos. Declararon que ya no creen que el control de armas sea una herramienta real y que no pretenden fingir su funcionamiento. Este rechazo es más honesto que cientos de declaraciones anteriores sobre el diálogo. No fue una ruptura negociada ni un simple descanso, sino la constatación del fin de una era. Este es un giro definitivo, sin marcha atrás, que elimina la posibilidad de negociar siquiera en el papel. La pausa solo existe cuando las partes callan, pero mantienen en secreto sus acuerdos preliminares. Aquí, la decisión rusa corta de raíz toda esperanza de continuación. La pregunta ahora es inevitable. ¿Cómo responderá la comunidad internacional a este cambio irreversible? La dinámica política y diplomática ha sido alterada radicalmente, y el futuro de la estabilidad global está en juego. Seguiremos atentos a los próximos movimientos en este escenario complejo y cada vez más peligroso. Para mantenerse informado sobre el desarrollo de esta crisis y otras noticias internacionales de última hora, no olvide suscribirse a GeoPulse. ¿Estamos ante el fin de la diplomacia como la conocíamos? ¿Se ha desmoronado la ilusión de que la presión y la ignorancia de los intereses ajenos puedan coexistir con la cooperación? La realidad actual muestra que el mundo ha entrado en una etapa donde la seguridad se mide por la fuerza y no por promesas. Esta transformación plantea dudas profundas sobre el futuro del control armamentístico. La ilusión de que se podría aumentar la presión sin ceder en intereses contrarios ha quedado rota. Lo que queda es una comprensión cruda, incómoda pero honesta. La seguridad depende de la capacidad, no de la voluntad declarada. Esta situación acelera un cambio irreversible que afecta las relaciones internacionales y la estabilidad global. El control de armas tal como existía está muerto. Esta es una verdad innegable. El debate ya no se centra en cómo revivirlo, sino en si el mundo podrá idear nuevos mecanismos antes de que la lógica del poder prevalezca completamente. Este escenario plantea riesgos inéditos para la paz mundial y resalta la urgencia de una respuesta innovadora. En Moscú, la valoración de mantener abiertos los canales de comunicación con Washington no refleja confianza ni esperanza en un compromiso. Es un cálculo frío,
conservar la línea abierta para advertir quién controla la situación en cada momento. Esta postura pragmática revela la profundidad de la desconfianza y la manera en que se gestionan las relaciones bilaterales. Rusia, históricamente reservada, no revela sus cartas, especialmente cuando sabe que sus interlocutores pueden cambiar radicalmente el tablero. Formalmente, el diálogo continúa, pero tras el incidente reciente con el presidente, la naturaleza de estas comunicaciones ha cambiado profundamente. La negociación como la conocíamos ha terminado. Ahora solo existen notificaciones de decisiones unilaterales. Cuando Moscú afirma que las conversaciones siguen, en realidad construye una cortina de humo para terceros. Este teatro es para espectadores internacionales, para quienes aún creen que se puede regresar a fórmulas diplomáticas tradicionales. En realidad, la lógica es clara. No habrá un cierre político consensuado del conflicto. Se cerrará de manera definitiva, sin consultas ni concesiones. La crudeza de la posición rusa se manifiesta en su sinceridad inusual. No oculta que ha cambiado el formato de los contactos y no participa en negociaciones convencionales. Esta honestidad casi brutal contrasta con la persistente creencia occidental en un posible acuerdo, una esperanza que algunos mantienen a pesar de las señales claras de en contrario. La insistencia en mantener la ilusión de un posible acuerdo se explica por la dificultad de aceptar una derrota en el marco mental occidental. Es más cómodo pensar que aún se puede sentar a todas las partes a negociar y firmar documentos formales. Pero Rusia actúa distinto. Transmite que la mesa está retirada y que cualquier diálogo será solo para informar sobre consecuencias ineludibles. Esta no es una respuesta emocional ni un arrebato de enojo, sino un acto pragmático. En el Kremlin saben que revelar todo facilitaría la estrategia del adversario. Por eso mantienen una apariencia de proceso, pero con mensajes muy claros y definidos. La escena internacional observa, mientras la realidad de fondo se endurece y redefine el futuro de las relaciones internacionales. ¿Estamos entonces en una nueva estabilidad global peligrosa y sin reglas claras? La respuesta parece afirmativa. Un mundo donde las líneas rojas son precisas, pero el orden previo ha desaparecido. Esta situación mantiene el sistema a flote, aunque al borde del colapso, y exige atención urgente a los próximos desarrollos en la arena internacional. Para seguir recibiendo análisis detallados y actualizaciones inmediatas sobre esta compleja y cambiante realidad global, suscríbanse a GeoPulse y manténganse informados. ¿Qué significa que un expresidente de Estados Unidos se declare a sí mismo líder interino de otro país? ¿Es un acto de poder, de delirio o algo más peligroso? ¿Por qué esta declaración no ha provocado una respuesta inmediata y contundente? Estas preguntas marcan el pulso de una crisis que apenas comienza y que podría afectar las estructuras del poder tanto en Washington como en el ámbito internacional. El fin de semana, Donald Trump anunció públicamente que se considera a sí mismo el presidente interino de Venezuela. Este hecho generó primero un frío desconcierto, que rápidamente se transformó en alarma creciente. No se trató de un error trivial ni de un tuit impulsivo. Fue una afirmación directa y sin precedentes, que revela una confusión preocupante entre la fantasía personal y la realidad jurídica. La declaración se acompaña de una visión personal donde la moralidad individual estaría por encima de la ley, un planteamiento que suena más a un diagnóstico profundo que a una postura política convencional. En estos momentos, la 25ª enmienda a la Constitución, normalmente un concepto académico, se vuelve una herramienta crucial para una posible intervención urgente. La cuestión central deja de ser política para convertirse en un interrogante sobre la salud mental del líder. Ignorar este punto es poner en riesgo la estabilidad institucional. Cuando un presidente habla de administrar recursos extranjeros como si fueran cuentas personales, no es una cuestión de estilo o retórica, sino la señal clara de una pérdida de juicio crítica. La reacción del vicepresidente y del gabinete ha sido de aparente normalidad, como si nada extraordinario ocurriera. Esta pasividad indica que el problema no es individual, sino sistémico. Las respuestas superficiales y los esfuerzos por minimizar el asunto evidencian una crisis profunda en las estructuras de poder. El entorno del presidente es igualmente preocupante por su dualidad. Por ejemplo, el senador Marco Rubio, que públicamente se muestra como un negociador racional,
Al mismo tiempo participa en discusiones internas que generan temor por su escalofriante naturaleza. Esta contradicción socava cualquier posibilidad de confianza con Rusia y otros actores internacionales. No estamos ante un problema que dependa solo de una persona, sino frente a una carencia esencial de controles y equilibrios. La existencia de procedimientos y la aprobación del Senado tienen como función principal actuar de filtro cuando el poder ejecutivo se desvincula de la realidad y recibe apoyo de un círculo que alimenta esta desconexión. Aunque formalmente un presidente no puede ocupar cargos extranjeros, el comportamiento actual refleja una asunción de funciones que exceden cualquier marco legal. Hablar públicamente de decenas de millones de barriles de petróleo y disponer de esos fondos bajo control personal no es metáfora, sino un mandato explícito que desafía la Constitución y el sentido común. La reacción débil de la clase política y del público ante estas declaraciones, tratándolas como parte de un espectáculo, es la mayor amenaza. Subestimar el peligro real significa permitir que la estructura del sistema se corroa desde adentro, debilitando los mecanismos de protección democrática. En una situación normal, el gabinete debería haber impuesto un límite inmediato, cuestionando la capacidad del presidente para continuar en el cargo y activar un proceso claro de destitución. En cambio, la respuesta ha sido nerviosa y evasiva, tratando de desviar la atención con estrategias de relaciones públicas. Estamos frente a una crisis institucional profunda, donde los límites de la responsabilidad se desdibujan. El miedo a confrontar directamente al presidente es más fuerte que la obligación de proteger la Constitución y la estabilidad del país, lo que deja la puerta abierta a un desenlace incierto y peligroso. Para seguir recibiendo análisis rigurosos y actualizaciones en tiempo real sobre esta y otras crisis globales, suscríbase a Geopulse. Aquí encontrará la información que otros no se atreven a mostrar. ¿Quién está realmente al mando en este momento crítico? ¿Cómo afecta la crisis política a la estabilidad del país? ¿Qué papel juega el entorno cercano al presidente en esta situación cada vez más incierta? La Constitución, pilar fundamental del orden estatal, se ha convertido en un compromiso pendiente que desencadena consecuencias graves. Ahora enfrentamos a un jefe de Estado con claras dificultades para tomar decisiones cruciales, una señal alarmante que pone en jaque la gobernabilidad. El entorno del presidente responde de formas ambiguas. Algunos actúan con temor paralizante, mientras otros parecen buscar beneficio personal en medio del caos. Esta dinámica compleja añade una capa peligrosa a la crisis, que va más allá de un simple conflicto político. Lo que observamos ya no es un tema para debates en programas televisivos como Geopulse, sino una realidad que exige atención inmediata. Las implicaciones de esta inestabilidad aún no están claras del todo, y el futuro político permanece envuelto en sombras.